Así es la vida en Omán, un paraíso de desierto y mar donde el silencio también habla. Para el viajero, todo parece calma y orden. Para quien vive allí, cada gesto tiene sentido y cada tradición guarda una historia. En las calles, las mujeres cubren su rostro, no por miedo, sino por costumbre, identidad y respeto. Nadie explica esas normas en voz alta, pero todos las entienden. En ese equilibrio entre modernidad y tradición, comienza una vida que pocos comprenden desde afuera. Yusuf observaba la ciudad desde un café cercano al zoco. Había regresado después de años en el extranjero, creyendo conocer su tierra, solo para descubrirla distinta. Los edificios brillaban, las carreteras eran perfectas, pero las tradiciones seguían intactas. Vio pasar mujeres con el rostro cubierto, caminando seguras, acompañadas o solas, con pasos firmes. No había tristeza en su andar, sino dignidad. Yusuf comprendió que Omán no mostraba su esencia a quien solo miraba la superficie. Desde niña, Amina aprendió que cubrir su rostro era una elección heredada, una forma de proteger lo íntimo. No lo sentía como una carga. Para ella, el velo era frontera y libertad al mismo tiempo. En su casa, la educación y la fe caminaban juntas. Podía estudiar, trabajar y decidir, siempre dentro de un orden que valoraba el honor y la familia. Omán no gritaba sus libertades. Las practicaba en silencio, lejos de la mirada extranjera. Cuando Yusuf y Amina se cruzaron por primera vez, no hubo palabras. Solo una mirada breve, imposible de descifrar. En Omán, las historias no comienzan con gestos exagerados, sino con detalles mínimos. Él entendió que ese país no se explicaba en un solo día. Ella supo que muchos juzgan sin conocer. Así, entre desierto, tradición y modernidad, empezó una historia que revelaría cómo se vive realmente en ese paraíso incomprendido. Al día siguiente, Yusuf caminó por el zoco mientras el aroma de incienso y café llenaba el aire. Escuchó saludos respetuosos y vio manos abiertas para ayudar al extraño. Nada parecía forzado. La vida fluía con reglas claras y silencios aprendidos. Observó a familias completas comprar y conversar sin prisa. Entendió que en Omán el tiempo no se corre, se acompasa. Cada tradición era un hilo que mantenía unida a la comunidad, incluso frente al brillo moderno que intentaba acelerarlo todo. Amina llegó al zoco con su madre. Cubrió su rostro como siempre, ajustando el velo con naturalidad. Nadie la miró con curiosidad. Era parte del paisaje cotidiano. Saludó a comerciantes que la conocían por su nombre y preguntó por precios con firmeza. Sabía negociar, decidir y sonreír con la mirada. Para ella, el respeto era mutuo. Ella cuidaba las normas y la sociedad cuidaba su dignidad. Ese equilibrio la hacía sentirse segura en cada paso. Yusuf la volvió a ver entre los puestos. Con el paso de las semanas, Yusuf dejó de comparar. Entendió que Omán no necesitaba medirse con otros lugares. Visitó una escuela pública y observó clases mixtas separadas por normas claras. Los estudiantes participaban con respeto, sin burlas ni tensiones. Las maestras, muchas con el rostro cubierto, dirigían con autoridad tranquila. Yusuf comprendió que la educación no se debilitaba por la tradición. Al contrario, se fortalecía cuando cada rol era comprendido y respetado. Amina lideró un pequeño proyecto laboral. Coordinó horarios, evaluó resultados y tomó decisiones difíciles. Nadie cuestionó su capacidad por cubrir su rostro. Su competencia hablaba por ella. Sabía que el velo no la definía por completo, pero tampoco la limitaba. En Omán, el valor de una mujer se mide por su carácter y responsabilidad. Esa certeza le daba una seguridad que no dependía de aprobación externa ni de miradas ajenas. Yusuf visitó una mezquita fuera del horario de oración. Observó la limpieza, el orden y el silencio. Pensó en cómo el respeto al espacio sagrado se extendía a la vida cotidiana. Recordó ciudades donde todo se exhibe y nada se cuida. En Omán, lo íntimo se protege. Comprendió que cubrir el rostro era parte de esa lógica.
preservar lo propio para que no sea consumido por la curiosidad o el juicio superficial. Al caer la noche, Yusuf caminó por una avenida iluminada y segura. Familias paseaban sin temor. Amina regresó a casa después del trabajo sin sentirse observada. Ambos sabían que la tranquilidad no era casualidad. Nacía de acuerdos sociales profundos. Así, Omán seguía revelándose como un paraíso discreto, donde la vida avanza protegida por tradiciones que, lejos de oprimir, sostienen. Yusuf comenzó a comprender el ritmo interno del país. Las jornadas iniciaban temprano y terminaban sin excesos. Visitó oficinas públicas donde la cortesía era norma y la paciencia, virtud. Nadie levantaba la voz. Observó cómo las mujeres, cubiertas, resolvían trámites con firmeza y claridad. No había condescendencia. En Omán, el respeto es bilateral. Yusuf entendió que la seguridad cotidiana no surge de la vigilancia constante, sino de una ética compartida que regula el comportamiento social. Amina asistió a un taller profesional en Mascate. Compartió ideas, expuso proyectos y escuchó críticas constructivas. El velo no fue tema de conversación, el trabajo sí. Para ella, eso era libertad real, ser juzgada por lo que hacía. Sabía que el país cambiaba con cuidado, sin romper pactos familiares ni comunitarios. En Omán, el progreso no atropella. Se negocia con la memoria y la fe para no perder el equilibrio logrado. Yusuf habló con jóvenes que habían estudiado fuera y regresaron. Todos coincidían en lo mismo. Omán ofrecía estabilidad, respeto y pertenencia. Contaron que en otros lugares se sentían libres pero solos. Aquí, dijeron, la comunidad sostiene. Yusuf pensó en Amina y en la serenidad que la rodeaba. Comprendió que cubrir el rostro no borraba identidades. Evitaba que Yusuf empezó a comprender la lógica del descanso. Los fines de semana no eran para exhibirse, sino para reunirse. Observó parques limpios, familias conversando, y jóvenes practicando deportes sin desorden. Las mujeres, cubiertas, participaban con naturalidad. Nadie las señalaba. En Omán, el espacio público se cuida como extensión del hogar. Yusuf entendió que esa ética reduce fricciones y genera confianza, una tranquilidad difícil de lograr donde todo se vuelve espectáculo permanente. Amina acompañó a un grupo de mujeres emprendedoras. Compartieron experiencias, errores y logros sin comparaciones innecesarias. El velo no fue tema, la constancia sí. Para ella, ese entorno era prueba de que el país avanzaba sin perder su centro. En Omán, crecer no implica romper, sino integrar. Esa visión le daba estabilidad emocional y profesional, permitiéndole planear sin sentir que debía justificarse ante miradas externas. Yusuf conversó con un policía en una calle tranquila. Le explicó que la seguridad nace del respeto previo. No se trataba de vigilar, sino de prevenir. Observó mujeres caminando solas sin temor. Comprendió que cubrir el rostro era parte de un acuerdo social más amplio. En Omán, los límites compartidos generan libertad práctica. Esa paradoja le resultó reveladora. Menos ruido, más cuidado, menos exposición, más confianza. Al final del día, Yusuf escribió que el paraíso no es ausencia de reglas, sino presencia de sentido. Amina cerró su jornada con serenidad. Ambos percibían que Omán no prometía perfección, sino coherencia, y en esa coherencia cotidiana, donde las mujeres ocultan su rostro para proteger su intimidad, la vida encontraba un equilibrio que muchos buscan y pocos entienden. Yusuf visitó un pueblo del interior donde las montañas estrechan los caminos. Allí, la vida era aún más pausada. Vio mujeres cubiertas dirigir pequeños comercios familiares con firmeza y orden. Nadie discutía su autoridad. Entendió que el respeto no dependía del volumen de la voz, sino de la confianza construida con los años. En Omán, la tradición sostiene economías locales sin romper la armonía, y ese sostén invisible mantiene unida a la comunidad. Amina viajó por trabajo a otra ciudad. Se movió con seguridad, reservó hotel y coordinó reuniones sin contratiempos. El velo no fue obstáculo, fue parte del protocolo cultural que todos respetaban. Para ella, viajar así era normal.
Sabía que el país había diseñado sus normas para proteger, no para restringir. En Omán, la movilidad femenina se apoya en acuerdos claros que reducen riesgos y generan confianza mutua. Yusuf conversó con un profesor universitario sobre cambios sociales. Le explicó que el país avanza con cautela para no fracturar la convivencia. Aquí preferimos pasos firmes a saltos ruidosos, dijo. Yusuf pensó en Amina y en su tranquilidad. Comprendió que cubrir el rostro no anulaba aspiraciones. Al contrario, permitía que la identidad se construyera sin presión externa ni expectativas impuestas desde fuera. Amina asistió a una reunión familiar donde se discutían planes futuros. Escuchó opiniones distintas y expresó la suya con serenidad. Su palabra fue considerada. Sabía que el velo no anulaba. Yusuf comenzó a sentir que el tiempo en Omán lo había transformado. Ya no observaba desde fuera. Participaba. Caminaba con más calma. Hablaba con medida y escuchaba antes de opinar. Notó que la vida allí premiaba la prudencia. Las mujeres, cubiertas, transitaban con seguridad incluso en horas tardías. Nadie las apuraba ni cuestionaba. En Omán, el respeto no se exige. Se espera como norma básica de convivencia. Amina recibió una propuesta laboral importante. Analizó condiciones, consultó con su familia y decidió con autonomía. El velo no influyó en la negociación. Su preparación y carácter marcaron la diferencia. Para ella, esa decisión reflejaba el equilibrio que valoraba. Avanzar sin romper la red que la sostenía. En Omán, elegir no es aislarse. Es dialogar con el entorno para crecer sin perder raíces. Yusuf visitó una zona rural donde las noches eran silenciosas y el cielo inmenso. Escuchó historias de mujeres mayores que habían criado familias y administrado hogares con autoridad tranquila. Sus rostros cubiertos no ocultaban su influencia. Comprendió que el poder no siempre se exhibe. A veces se ejerce con constancia y cuidado. En Omán, la fortaleza femenina se mide por estabilidad, no por visibilidad. Al regresar a la ciudad, Yusuf sintió gratitud. Amina cerró su jornada con planes claros para el futuro. Ambos coincidían en una verdad sencilla. Omán no promete una vida sin límites, sino una vida con sentido. Y en ese sentido compartido, donde la tradición protege y ordena, el paraíso se construye día a día, lejos del ruido y cerca del respeto. Yusuf empezó a pensar en su regreso al extranjero. La idea ya no le atraía igual. Comparaba ritmos, gestos y prioridades. En Omán había aprendido a valorar la discreción como forma de libertad práctica. Observó nuevamente a mujeres cubiertas caminar con paso seguro, sin prisa ni tensión. Entendió que la tranquilidad no era casual, sino fruto de acuerdos sociales profundos. El país no prometía emociones constantes, ofrecía estabilidad. Y esa estabilidad comenzaba a parecerle un lujo verdadero. Amina conversó con amigas sobre el futuro. Algunas querían estudiar más, otras formar familia, otras combinar ambos caminos. Nadie imponía un molde único. El velo seguía siendo parte del paisaje, no del debate. Para Amina, esa normalidad era valiosa. Sabía que en otros lugares cada decisión femenina es observada y juzgada. En Omán, la discreción protegía esas elecciones, permitiendo que cada mujer avanzara sin convertirse en espectáculo público. Yusuf visitó por última vez el zoco. Saludó a comerciantes que ya lo reconocían. Nadie le pidió explicaciones sobre su vida. Agradeció ese respeto implícito. Comprendió que cubrir el rostro no era el centro del sistema, sino un símbolo de algo más amplio. Cuidar el espacio personal. En Omán, la sociedad parecía diseñada para reducir fricciones humanas.